Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Primero de Reyes, capítulo 7, otros edificios de Salomón. Quiero invitarte para que oremos en este momento. Padre nuestro, gracias te damos, querido Señor, por este día maravilloso que nos regalas, porque evidenciamos constantemente tus bendiciones y por eso nos acercamos a ti confiadamente para pedirte que nos bendigas en el estudio de tu palabra, que podamos entender el mensaje que tienes para nosotros. Bendícenos, Señor, conforme a tu voluntad, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La edificación del templo duró 7 años. Fue una obra preparada con mucha dedicación y los planos proporcionados por David eran exactos. Tal fue la obra tan importante que cuando se edificó en sí el templo, solo tuvieron que juntar las piezas. No hubo necesidad de dar martillazos o de usar ningún instrumento. Esta gran obra iba a mostrar al mundo la perfección del Dios que adoraban los israelitas. Jerusalén se convierte entonces en un centro religioso. En el capítulo que estudiaremos hoy vemos a Salomón dirigiendo otras obras de construcción. La primera sección son los versículos 1 al 12 y nos habla de la construcción del propio palacio de Salomón. Leamos el versículo 1. Después edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda. En esta sección se describe la forma en que Salomón construyó su propio palacio. La palabra casa, como se usa aquí, sin duda no significa una casa, sino un conjunto de edificios del palacio. Eran varios, aunque no se conoce con certeza cuál era su propósito. Sin duda incluían la mayoría de los edificios que generalmente son propios de un palacio real. Un lugar para el gobierno civil, para los tribunales, para la residencia real, para la residencia de la reina, para las armas, etc. Deben haber tomado un grupo grande de edificaciones incluidas dentro de un gran patio. Se dice que la edificación de su palacio tomó 13 años, es decir, que el periodo de Salomón como constructor fue de 20 años si sumamos los 7 años que tomó la construcción del templo. La casa del Líbano, leamos los versículos 2 al 7. Asimismo edificó la casa Bosque del Líbano, de 100 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 codos de altura, sobre 4 hileras de columnas de cedro, con vigas de cedro sobre las columnas. Había una cubierta de tablas de cedro sobre las vigas que se apoyaban en 45 columnas. Cada hilera tenía 15 columnas y había 3 hileras de ventanas, una frente a la otra en 3 hileras. Todas las puertas y los marcos tenían forma cuadrangular y unas ventanas estaban frente a las otras en 3 hileras. También hizo un pórtico de columnas que tenía 50 codos de largo y 30 codos de ancho. Este pórtico estaba delante de las primeras con sus columnas y maderos correspondientes. Hizo asimismo el pórtico del trono donde administraban justicia, el pórtico de juicio, y lo recubrió de cedro del suelo al techo. Algunos creen que la casa del Bosque del Líbano estaba en los montes del Líbano, pero el nombre dado a esa edificación parece indicar más bien no su ubicación, sino su naturaleza. Al ser edificada en 4 hileras de columnas de cedro, debe haber tenido la apariencia de un bosque de cedros y quizás recibió su nombre por ese parecido. El edificio parece haber sido un gran recinto destinado a fiestas, de una clase que era frecuente en los palacios de Mesopotamia. El edificio era grande, de 44.5 metros por 22.3 metros. De las 4 hileras de columnas de cedros, quizás la primera y la cuarta estuvieron
colocadas como pilastras o como columnas ornamentales contra las paredes, lo que formaba así 3 grandes pasillos en todo lo largo del edificio. Las ventanas se colocaban en la parte superior para que la luz tuviera un efecto interesante al entrar a cada uno de estos pasillos. Se destaca en la descripción el pórtico del juicio. No es claro si este era un edificio separado, como han sostenido algunos, o si era una cámara dentro de la casa del bosque del Líbano. Si hubiese sido esto último, podría haber estado en el extremo opuesto del pórtico delantero. Los que iban en procura de justicia real habrían pasado por la importante entrada y el gran aposento hasta la cámara de cedro, donde adecuadamente estaba el trono del juez real. Sigamos leyendo la descripción de las edificaciones de Salomón, versículos 8 al 12. La casa donde él vivía, en otro atrio dentro del pórtico, era de una obra de estilo semejante a esta. Edificó también Salomón para la hija del faraón, a la que había hecho su mujer, una casa de hechura semejante a la del pórtico. Todas aquellas obras eran de piedras selectas, cortadas y ajustadas con sierras según las medidas, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates, y asimismo por fuera hasta el gran atrio. El cimiento era de piedras seleccionadas, piedras grandes, piedras de 10 codos y piedras de 8 codos. De allí hacia arriba era también de piedras costosas, labradas conforme a sus medidas, y madera de cedro. Alrededor del gran atrio había 3 hileras de piedras labradas y una hilera de vigas de cedro, igual que en el atrio interior de la casa de Jehová y el vestíbulo de la casa. Saben, es mucha descripción, del todo no es muy clara para nosotros, pero debemos destacar que solo se menciona brevemente el palacio de Salomón. Puede haber estado en la parte posterior del aposento donde juzgaba, dentro de su propio atrio. No se dan detalles, excepto que era de una artesanía semejante a las edificaciones ya descritas. Pero también se menciona que a la hija del faraón, a quien él había desposado, le hace un palacio. Aunque no es considerada la reina madre, no se conoce la razón de tal deferencia. A lo mejor se debía por el respeto que le guardaban al faraón, o simplemente debido a sus propias prácticas religiosas en las que ella necesitaba estar aislada. Lo cierto es que para la edificación de estos edificios se emplearon materiales nobles, costosos y de un trabajo muy dedicado. La siguiente sección es una referencia al artífice de Tiro. Leamos los versículos 13 y 14. El rey Salomón mandó a buscar de Tiro a Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre, que trabajaba el bronce, era de Tiro. Hiram estaba lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia para toda labor en bronce. Este pues se presentó ante el rey Salomón e hizo todas sus obras. Según el relato paralelo que encontramos en Segundo de Crónicas, Salomón pidió al rey Hiram que le mandara un artífice hábil en trabajos en metal. En respuesta, Hiram le envió un experto que también se llamaba Hiram o Hiram Abi. Se nos dice que Hiram era hijo de una mujer de Dan. Esto es correcto, pues por su linaje materno era descendiente de Aholiab, de la tribu de Dan, a quien centenares de años antes Dios había dado una sabiduría especial. Elena de White comenta: Hiram era por parte de su madre descendiente de Aholiab, a quien centenares de años antes Dios había dado sabiduría especial para la construcción del tabernáculo. Libro Profetas y Reyes, página 45. Así que este hombre vino a trabajar con Salomón, pero no era un buen hombre. Elena de White sigue diciendo: de manera que se puso a la cabeza de los obreros que trabajaban para Salomón a un hombre cuyos esfuerzos no eran impulsados por un deseo abnegado de servir a Dios, sino que servía al Dios de este mundo, Mamón. Los principios del egoísmo estaban entretejidos en las mismas fibras de su ser.
Esto está en el mismo libro, pero en la página 46. Esta no fue una buena decisión de parte de Salomón. Ahora, en los versículos 15 al 22 se describen dos columnas de bronce. Leamos los versículos 15 y 16. Vació 2 columnas de bronce, cada una de 18 codos de altura y 12 codos de circunferencia. Hizo también 2 capiteles de fundición de bronce para que fueran puestos sobre la cabeza de las columnas. La altura de un capitel era de 5 codos y la altura del otro capitel también era de 5 codos. En varios lugares se dan detalles e indicaciones en cuanto a diversas partes de la columna, pero los detalles dados no bastan para la descripción sea una descripción completamente clara. Estas 2 columnas de bronce al parecer eran ornamentales, ya que no es propio tener una columna hueca de bronce que sostuviera paredes de piedra. Cada columna era aproximadamente de 8,1 metros de altura y un perímetro de 5,4 metros. Los remates superiores de la columna de bronce le añadían 2,25 metros a la altura de cada columna. Sigamos leyendo los versículos 17 al 20. Había trenzas a manera de red y unos cordones a madera de cadenas, pero los capiteles que se pondrían sobre las cabezas de las columnas, 7 por cada capitel, hizo también 2 hileras de granadas alrededor de la red para cubrir con ella los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas. De la misma forma hizo en el otro capitel. Los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían forma de lirios y eran de 4 codos. Los capiteles de las 2 columnas tenían también 200 granadas en 2 hileras alrededor de cada capitel, encima de su globo, lo cual estaba rodeado por la red. Bueno, algunos de estos detalles no son muy claros para uno hacer una descripción. Lo cierto es que cada una de estas columnas tenía motivos decorativos, como las granadas, que es uno de los frutos que el Señor había dicho había en la tierra prometida. Y también muchos de estos adornos estaban en el borde de la vestidura del sumo sacerdote. También se dice que había lirios, que es una de las flores más apreciadas de Oriente. Esto le daba a estas columnas una belleza especial. Sigamos leyendo los versículos 21 y 22. Erigió estas columnas en el pórtico del templo. Cuando alzó la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín, y cuando alzó la columna del lado izquierdo, la llamó Boaz. Colocó en las cabezas de las columnas un tallado en forma de lirios, y así se acabó la obra de las columnas. Las columnas fueron levantadas al frente del pórtico del templo y se les dio nombre. Los nombres de Jaquín él establecerá, y Boaz, que probablemente significa en él está la fortaleza, sin duda tenían el propósito de dar testimonio de que comprendían que la fortaleza de Israel y todas sus instituciones viene de Dios y que Él establece el reino y a su pueblo en justicia y misericordia. Es significativo que cuando Israel se apartó de Dios y de su justicia, la nación se destruyó a sí misma. Cuando Nabucodonosor tomó a Jerusalén, las famosas columnas de Salomón fueron llevadas a Babilonia. Lo siguiente que hace el autor es describir el mar de bronce, versículos 23 al 26. Hizo fundir asimismo un mar de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo. Tenía 5 codos de altura y a su alrededor un cordón de 30 codos. Rodeaban aquel mar por debajo de su borde, todo alrededor unas bolas con calabazas, 10 por cada codo, que ceñían el mar en 2 filas, las cuales habían sido fundidas junto con el mar. Descansaban sobre 12 bueyes, 3 miraban al norte, 3 miraban al occidente, 3 miraban al sur y 3 miraban al oriente. Sobre ellos se apoyaba el mar y estaban sus patas traseras hacia la parte de adentro. El grosor del mar era de un palmo menor y su borde estaba labrado como el borde de un cáliz y de una flor de lis. En él cabían 2000 batos. Se describe uno de los muebles del santuario que estaba en el atrio. En el tabernáculo se lo llamaba el lavacro.
pero aquí se lo conoce como el Mar de Bronce, ya que es una fuente de agua que podía albergar más de 44,000 litros de agua. Era una fuente que estaba sostenida por 12 bueyes. Estos están agrupados en grupos de 3 que miraban cada uno a los puntos cardinales. Estos bueyes fueron diseñados para cargar la fuente curva donde estaba el mar. Recordemos que la fuente servía para diversos actos o servicios religiosos, entre ellos que los sacerdotes pudiesen lavarse para oficiar o para entrar al lugar santo del santuario. En el caso del templo de Salomón, quizás el agua provenía de cisternas subterráneas. En los versículos 27 al 39 se describen las basas de bronce que mandó a construir Salomón. Leamos los versículos 27 al 29. Hizo también 10 basas de bronce, cada una de las cuales tenía 4 codos de longitud, 4 codos de anchura y 3 codos de altura. Las basas estaban hechas de esta manera. Tenían unos tableros enmarcados entre molduras, y sobre aquellos tableros que estaban entre molduras había figuras de leones, de bueyes y de querubines. Sobre las molduras de la basa, tanto encima como debajo de los leones y de los bueyes, habían unas añadiduras de bajo relieve. Como eran muchos los sacrificios que se ofrecían diariamente en el tabernáculo, había un gran consumo de agua. Ahora en el santuario, que era mucho mayor, este tipo de sacrificios iba a aumentar. De ahí que además del gran lavacro que había o mar de bronce, se hicieron 10 pilas más pequeñas en forma cuadrangular montadas sobre ruedas con facilidad de trasladarse de un lugar a otro. Estas pilas estaban bien acondicionadas con diversas figuras de leones, bueyes y querubines que le hacían algo especial. Leamos los versículos 30 al 34. Cada basa tenía 4 ruedas de bronce, con ejes de bronce, y en sus 4 esquinas había repisas de fundición que sobresalían de los festones para venir a quedar debajo de la fuente. La boca de la fuente entraba un codo en el remate que salía hacia arriba de la basa. La boca era redonda, de la misma hechura del remate, que era de codo y medio. Había también sobre la boca entalladuras con sus tableros, los cuales eran cuadrados, no redondos. Los 4 ruedas estaban debajo de los tableros y los ejes de las ruedas hacían en la misma base. La naturaleza de cada rueda era de 1,5 codos. La forma de las ruedas eran como de las ruedas de un carro, sus ejes, sus rayos, sus cubos y sus cinchos, todo era de fundición. Asimismo, las 4 repisas de las 4 esquinas de cada basa, las repisas eran parte de la misma basa. Hay muchos detalles que es complejo precisar cuál era su función, pero demuestran que estas pilas pequeñas tenían una capacidad limitada para llevar agua. Se destaca también su facilidad de movimientos y la utilidad que iban a tener en los servicios de limpieza para que se facilitara su desplazamiento de lugar en lugar. Las ruedas eran como ruedas de un carro con ejes, rayos y cubos que permitían el correcto desplazamiento de cada una de estas basas. Sigamos leyendo los versículos 35 al 37. En lo alto de la basa había una pieza redonda de medio codo de altura y encima de la basa sus molduras y tableros, los cuales salían de ella misma. Grabó en las tablas de las molduras y en los tableros entalladuras de querubines, de leones y de palmeras, proporcionalmente al espacio de cada una y otros adornos alrededor. De esta forma hizo 10 basas fundidas de una misma manera, de una misma medida y de una misma entalladura. Estas basas permitían un manejo adecuado para el servicio del santuario. Con el agua que se recolectaban allí se lavaban los sacrificios y los sacerdotes en cada una de las ceremonias que se realizaban, o también para lavarse antes de oficiar cualquier ceremonia. Estas basas estaban adornadas de querubines, leones, palmeras, y esto le daba belleza a estas piezas que eran bien labradas. Versículos 38 y 39. Hizo también 10 fuentes de bronce. Cada fuente contenía 40 batos y cada una era de 4 codos, y colocó una fuente sobre cada una de las 10 basas.
puso 5 basas a la mano derecha de la casa y las otras 5 a la mano izquierda, y el mar al lado derecho de la casa hacia el sudeste. Las 10 fuentes eran las que se ubicaban en esas basas. Tenían alrededor de 1.8 metros de diámetro y contenían 1100 litros de agua. Las basas se ubicaron 5 a la derecha y 5 a la izquierda del atrio. Y la gran fuente, llamada el mar, estaba al sudoeste de la casa. Esto cubría la necesidad que tenían los sacerdotes de agua en todo el atrio. Ahora pasa a describir los utensilios y termina con un resumen de lo que se hizo, y esta es la sección que va del versículo 40 hasta el 51. La presentación de todos los elementos que hizo Hiram lo vemos en el versículo 40 hasta el 45, la primera parte. Asimismo hizo Hiram fuentes, tenazas y cuencos. Así terminó toda la obra que hizo a Salomón para la casa de Jehová: 2 columnas y los capiteles redondos que estaban en lo alto de las columnas, 2 redes que recubrían los 2 capiteles redondos que estaban sobre la cabeza de las columnas, 400 granadas para las 2 redes, 2 hileras de granada en cada red para recubrir los 2 capiteles redondos que estaban sobre las cabezas de las columnas, las 10 basas y las 10 fuentes sobre las basas, un mar con 12 bueyes debajo del mar, calderos, paletas y cuencos. Este pasaje comienza diciendo que Hiram hizo las fuentes. El término que se usa es AC3, que en otras versiones se dice eran calderos. Los calderos eran utensilios usados para cocer la carne de los sacrificios de paz. Cada fuente contenía 40 batos, que de acuerdo con las estimaciones más recientes equivaldrían a 879 litros. Escritores anteriores daban una estimación de 1,454 litros, lo que pesaría casi 11,2 toneladas. Resulta difícil comprender cómo podían transportar los vehículos antiguos una carga tal. También menciona otros elementos: las tenazas y los cuencos que se usan en los servicios del altar. Se usaban las palabras paletas, tazones, garfios y braseros. Así que se usaban también como especie de palas para retirar cenizas y transportarlas del recinto sagrado. Además que las tenazas las usaban para extraer las carnes del interior de los calderos. En los 4 cuernos del altar había 4 copas que recogían la sangre de las víctimas. Esto era una obra muy dedicada que suplía cada una de las necesidades que habían para los diferentes ritos que habían en el santuario. Sigamos leyendo estas descripciones de la segunda parte del versículo 45 hasta el 47. Todos estos utensilios que Hiram hizo al rey Salomón para la casa de Jehová eran de bronce bruñido, y todo lo hizo fundir el rey en la llanura del Jordán, en tierra arcillosa, entre Sucot y Zaretán. Y no preguntó Salomón sobre el peso del bronce de todos los utensilios, por la gran cantidad de ellos. El autor señala que la fundición de metales se hacía en el valle del Jordán, en un terreno arcilloso entre Sucot y Zaretán. No se puede describir exactamente cuál era el lugar donde se hacía esta actividad. Y fue tan grande lo que hizo fundir allí que Salomón no indagó lo que se utilizó del bronce en la construcción de los utensilios. No se puso el peso de lo que se invirtió en estos trabajos especiales. El uso abundante de esta aleación de cobre y estaño, llamado cobre, en proporciones variables, data de tiempos relativamente recientes. El bronce de los tiempos bíblicos a veces puede haber sido cobre puro o una aleación de zinc y cobre en proporciones diversas. Sigamos con los versículos 48 al 50. Entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová, un altar de oro y una mesa también de oro sobre la cual estaban los panes de la proposición, 5 candelabros de oro purísimo a la mano derecha y otros 5 a la izquierda, frente al lugar santísimo, con las flores, las lámparas y tenazas de oro. Asimismo los cántaros, despabiladeras, tazas, cucharillas e incensarios
de oro purísimo. También eran de oro los quiciales de las puertas de la casa de adentro del lugar santísimo y los de las puertas del templo. Otros utensilios del templo fueron importantes en esta obra que hizo Hiram. Estaba el altar de oro. Este era el altar de incienso que estaba delante del velo. La mesa de oro era la mesa de los panes de la proposición. Según 2 de Crónicas, capítulo 4, versículos 18 y 19, no solamente había una mesa, sino que habían 10 mesas, 5 en el lado norte y 5 en el lado sur del aposento. Es evidente que a veces se hace referencia a las 10 mesas como una sola. Se mencionan también 10 candelabros, 5 al lado norte y 5 al lado sur del lugar santo. Quizás se añadían al candelabro de 7 brazos hecho para el tabernáculo. Estas lámparas de oro estaban cubiertas de flores, lámparas y tenazas de oro. Además, para cada una de las mesas se hicieron tazas, cucharas, cucharillas e incensarios de oro. Entonces llegamos al final de este capítulo, el versículo 51. Así se terminó toda la obra que dispuso el rey Salomón para la casa de Jehová. Salomón llevó lo que su padre David le había dedicado, la plata, el oro y los utensilios, y lo depositó todo en las tesorerías de la casa de Jehová. David había acumulado una inmensa cantidad de recursos, de plata y de oro, que había quizás tomado en las guerras y las había dedicado a Jehová y las dedicó al templo y su mobiliario. Muchos de estos despojos de la guerra fueron entregados a la tesorería del templo. Esta tesorería parece haber existido durante algún tiempo. Samuel, Saúl, Abner, Joab y también David habían hecho sus contribuciones a esa gran tesorería. Apreciados amigos y hermanos, así como Salomón dedicó lo mejor de lo mejor para la construcción del templo, nosotros debemos dedicar lo mejor de nuestra vida al servicio del Eterno. Dios nunca rechaza a nadie que venga sinceramente ante Él. Dios acoge a todos los que vengan con corazón dispuesto y sincero. Por eso hoy es el día de rendirnos al servicio del Señor. Te invito a consagrar todo lo que eres y todo lo que tienes al Eterno. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor te acompañe en todas tus labores. Es mi oración por ti. Amén.